Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, lunes 10 de junio del año 2024, y en especial para Cuba Sindical, abordaré tres temas. Primero, la elección de Cuba al Consejo de la Organización Internacional del Trabajo. Trascendente esa decisión, que nos apabulla literalmente. Y lo otro, finca de los monos y la estrategia del avestruz. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report. Y ya comienzo, pero como dice Jack el Destripador, vamos por partes. Aquí tengo uno de los libros más interesantes publicados, bueno, en Cuba, pero no específicamente por los cubanos. O sea, es este libro de Orlando Luis Pardo Lazo, Burning Home, un libro vanguardista, rompedor, un triturador, literalmente hablando, de la literatura más canónica. Pero este libro fue editado por el concurso literario de novelas de Gaveta Frank Kafka, y leo: la meta principal de este concurso es darle un espacio a los autores cubanos que viven en la isla y escriben para guardar sus obras en gavetas porque no tienen ninguna posibilidad de publicar. Según los reglamentos, pueden participar cualquier autor cubano residente en la isla con una obra que no haya sido publicada anteriormente y no ha competido en otro concurso. Y lo leo, y no es por gusto, porque ahí está el meollo del arroz con pollo. Si este concurso Frank Kafka de Gaveta en sus inicios fue el concurso de los escritores libres de Cuba, de los periodistas libres que mandaban sus obras allí, ahora actualmente, y gracias a esta fórmula final, está cooptado literalmente por el Partido Comunista y la UNIAC, por no decir también la Asociación Hermanos Saiz. Este concurso, que en un principio era promovido por algo que ya desapareció lamentablemente, que es el movimiento de las bibliotecas independientes, actualmente está cooptado. No obstante, este libro está en Amazon y buscarlo, sería el término, buscarlo, sería una oportunidad de encontrarse con esa literatura de Orlando Luis, que lo hace trascendente realmente en los lectores de su generación, lectores y escritores de su generación. Pero volviendo al tema de Marras, ¿qué sucedió? Pues sí, en la Organización Internacional del Trabajo se eligió al gobierno cubano, al Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo. ¿Y qué implica esto? Implica, por ejemplo, de que durante los próximos 3 años el gobierno cubano participará en la elección del director de la Organización Internacional del Trabajo. Participará en la presentación y programación de los presupuestos de la OIT. O sea, tiene un peso real en el proceso de toma de decisiones de ese organismo internacional que debiera defender los derechos de los trabajadores. Y ojo, llamo la atención sobre el tema porque Cuba es un país donde todo el mundo conoce, personas informadas por supuesto, es un país que promueve la esclavitud de sus trabajadores, y estoy hablando específicamente de las misiones, y lo pongo entre comillas, lo de misiones, las misiones que salen al exterior, donde le quitan el 75% del salario a estos médicos, donde le quitan los pasaportes, donde los ponen en condiciones de subordinación humillante ante los burócratas que están en esos lugares. ¿Y cómo es posible entonces que Cuba asuma ese protagonismo? ¿Cómo es posible que Cuba asuma ese protagonismo cuando no existe la libre sindicalización? ¿Cómo es posible que Cuba asuma ese protagonismo cuando los trabajadores no tienen derecho a los convenios colectivos? La lista pudiera ser larga, porque podríamos caer hasta en el desparrame de accidentes laborales que existen en nuestro país, donde no se toman todas las medidas. Pero solamente quiero plantear estos pequeños puntos, estos cortos puntos para definir. Si algo necesitas esas organizaciones internacionales de las Naciones Unidas, como la UNICEF, la OIT, la misma FAO, es redimirse de la estancia de las dictaduras, de los regímenes dictatoriales como el cubano, de partido único, donde el primer secretario, el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba es miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista. No hay libertad sindical en Cuba. Y esos son los retos a los que se enfrenta la Asociación Sindical Independiente de Cuba, ya no solo a nivel nacional, que sabemos lo que tiene, sino también a nivel internacional. Saliendo del tema sindical propiamente dicho, hubo un gran escándalo por lo sucedido, y hay razones por lo sucedido en la finca de los monos. Esa violencia desatada entre grupos juveniles en un espacio supuestamente para niños y adolescentes. No voy a discutir el tema de la programación, de que si tú pones música de perreo, reggaetón y de violencia, los que van allí son los que les gusta el perreo, el reggaetón y la violencia. Si quieres tener otro tipo de jóvenes, tienes que hacer otra promoción cultural. No voy a hablar tampoco de las bajas causadas entre esos jóvenes, porque la información es muy cruzada y no llega a comprenderse realmente qué pasó. Pero sí hay un elemento que se sabe qué pasó.
es la estrategia del avestruz de los medios de comunicación cubanos. Demorarse 24 horas para dar una información. En la grosería chambona, que es el término castellano y bien cubano, chambona de Tribuna de La Habana, que da pena la declaración del Tribuna de La Habana. Peor esta desgracia para los periodistas y para los abogados, que se llama Humberto López, tratando de reunir lo que debió ser y no fue, como diría el gran Arredondo. Lo que es y no fue es como si no fuese sido. Entonces, ¿qué pasó realmente en la finca de los monos, en el cerro, el sábado 8 por la tarde? ¿Se sabrá? Parece que sí, porque hay un periodismo libre e independiente que sigue funcionando dentro de la ciudad y nos recuerda de que la libertad hay que encararla. Les recuerdo, esto es Aleva Pesán Report desde La Habana, especial para Cuba Sindical. Y será un placer volver a encontrarnos.